realizar el ANOVA. Ya, los pasos de los supuestos es muy similar, son los mismos principalmente que el test T. Ya, de hecho, el test ANOVA es el test más general y el test T es un caso particular. ¿A qué me refiero? Que el test ANOVA, cuando lo realizo, cuando tengo una variable continua y mi variable, la variable categórica, cuando tengo más de 2 categorías, como no puedo aplicar un test T, porque el test T es solo para 2, ahí aplico ANOVA, cuando tengo más de 2, o sea, 3 o más. ¿Ya? Entonces, en el formulario de la ANOVA. Por lo tanto, para chequear los supuestos de la ANOVA, tenemos que primero ver el chequeo de normalidad y luego en test T no era un supuesto, sino que teníamos que ver la homogeneidad de varianzas, si eran iguales o distintas. Para el ANOVA sí es un supuesto. Ya tiene que cumplir el supuesto de homogeneidad de varianza, o sea, las varianzas tienen que ser iguales. Por lo tanto, tengo que cumplir los dos supuestos para aplicar el ANOVA. Los dos supuestos no se cumplan y tenemos que aplicar entonces un test no paramétrico. ¿Ya? Ya, entonces teniendo claro eso, que la ANOVA es una variable continua versus una variable cualitativa y esa cualitativa categorías, ¿ya? Vamos entonces empezar a chequear y vamos a partir con el supuesto normalidad y después vamos a ver normalidad de las varianzas. Ya, la pregunta para realizar de nuestra base de datos que utilicé fue si hay diferencia en la glicemia según el estado nutricional. La glicemia es continua y el estado nutricional tienen 3 categorías, ¿cierto? Los niños con peso normal, sobrepeso y obesidad. Ya. Lo hicimos en el test T. Yo tengo que ver la normalidad de la glicemia, pero para cada una de las categorías de mi variable cualitativa. O sea, tengo que ver la normalidad de la glicemia en los niños con peso. Veo la normalidad de los niños, de la glicemia de los niños con sobrepeso y después con obesidad. Son 3 test de hipótesis distintos. Y los 3 yo tendría que tener un valor P mayor a 0.05 para poder decir que se distribuye normal. ¿Ya? ¿Cuál es el comando? El comando es exactamente el mismo. By sort, mi variable cualitativa, que en este caso va a tener más de 2 categorías, 2 puntos, swilk de Shapiro-Wilk y mi variable continua. ¿Ya? Y ahí entonces me tira el test de normalidad, si ustedes se fijan, para los niños con peso normal, la glicemia y su valor P. Los sobrepeso de la glicemia y su valor P, y después los niños obesos, nuevamente lo mismo. Por lo tanto, abajo yo puse H0, la glicemia de los niños con peso normal se distribuye normal versus los niños con normopeso no se distribuye normal. Eso lo veo con el primero, ¿cierto? Que ahí dice normal. Veo ese valor P, 0.5587. Estamos en el límite, pero sale que es normal. Es mayor a 0.05, por lo tanto puedo concluir que se distribuye normal. Luego voy para la glicemia de los niños con sobrepeso, ¿se distribuye normal o no? Miro el valor P de los niños con sobrepeso. ¿Ya? Y ahí, como es mayor a 0.05, sí, se distribuye normal. Ya, después está mi hipótesis para los niños con obesidad. Entonces voy a los niños con obesidad. Este es mi valor P, 41. Como es mayor a 0.05, ya, sí, se distribuye normal.
Ya, y ahí chequeé y vi entonces que para las tres categorías se distribuye normal. ¿Ya? En ANOVA, que también pueden haber ahí, en general uno habla de la variable respuesta y el factor. ¿Cuál es el factor? El factor es mi variable cualitativa, en este caso el estado nutricional. ¿Cuántos niveles tiene el factor? 3, que es normopeso, sobrepeso, obesidad. ¿Ya? Entonces el factor es mi variable cualitativa. Ya que chequeé el supuesto de normalidad, ahora voy con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Pero acá yo no puedo ocupar el test que ocupé en el test T, porque el comando ese era SD test, pero compara solo dos grupos. Y acá tengo más categorías, entonces no puedo aplicar ese test. Entonces, ¿qué uno hace? Yo escribo el comando del Stata para aplicar el ANOVA, que en este caso es one way, porque es solo un factor, en este caso solo el factor. Pongo entonces one way, mi variable respuesta y el factor. Y ahí me tira el ANOVA, pero yo no voy a mirar nada de la ANOVA, por eso marqué acá en cuadrito, para que no se confundan. Al principio cuesta un poco distinguir, porque aquí tengo dos valores P, ahí tengo uno y acá tengo otro. Pero yo primero voy a ver el supuesto de la homogeneidad, por lo tanto acá dice test de Bartlett para varianzas iguales. Y ahí está el chi cuadrado y la probabilidad. Esta es el test entonces para ver si las varianzas son iguales o no. Entonces por el momento solo voy a mirar esto. ¿Ya? Solo lo que marqué en el cuadrito. ¿Cuáles son mis hipótesis? La varianza de la glicemia de los niños es igual en todos los estados nutricionales o es distinto en al menos uno de los estados nutricionales. ¿Ya? Y como mi valor P acá es 0.06, es mayor a 0.05, no rechazo H0, por lo tanto mi conclusión es que la varianza de la glicemia es igual en todos los estados nutricionales. Entonces, ¿cumple el supuesto de homogeneidad de varianza? Sí. Recién ahora, entonces podemos pasar al siguiente paso para aplicar y mirar la tabla ANOVA. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quedó claro esta parte, cierto? Si alguien no lo entiende, me pregunta. Bárbara, Tomás, Ya, la sí, Tomás. homogeneidad también hay que hacerla por cada uno de los grupos, ¿verdad? No, pues acá está comparando los tres grupos. Por eso yo digo, la varianza de la glicemia es igual en todos los estados nutricionales o es distinto en algunos. Ok. ¿Ya? ¿Y en el comando se expresa eso en enutri1? No. El comando es este, bien incorporado. Por eso yo marqué solo esta parte. Yo escribo el comando y me tira todo esto. Okay. ¿Ya? Pero yo Ya solo voy a mirar esta parte. Ya. Después paso a la ANOVA. Yo cambié acá un poco el comando. El comando acá dice one way, la variable respuesta y la variable factor. Luego yo puse one way, la variable respuesta, factor y agregué en el fondo, no que cambié, agregué. Puse coma y puse tab. Al poner este comando, lo que me entrega es esta, la parte descriptiva, como que me da la tabla, una tabla descriptiva de mis variables. O sea, me entrega mi variable factor, que es el estado nutricional, normal, sobrepeso, obeso, y me da los promedios de la variable respuesta, en este caso la glicemia, con su desviación estándar y las frecuencias. ¿Ya? ¿Está muy chiquitito? ¿Ya? Entonces, al poner esta parte del comando agregar, me agrega esta tablita. Bajo, y ahí está mi tabla ANOVA.
¿Ya? Y ahí como si ustedes se fijan, me entrega hasta este. Este ya no lo miro porque ya sé que este es el supuesto de las varianzas y ya sé que son iguales, que se cumplen. Y ahora miro entonces solo el valor P para el ANOVA. ¿Cuál es la hipótesis de la ANOVA? El test ANOVA comparando los promedios de la glicemia en este caso, si es igual en todos los factores, en este caso el estado nutricional, o si el promedio de la glicemia difiere distinto en algunos de los estados nutricionales. ¿Ya? Si uno pone la nomenclatura, acá sería MU1, MU2, MU3. El MU es el promedio de la glicemia. El MU1 sería en el grupo de los normopeso, el 2 sobrepeso y el 3 en obesidad. Entonces acá estoy comparando los promedios. Miro el valor P de mi tabla ANOVA. Y el valor P dice que 0.05, por lo tanto rechazo H0. ¿Y cuál es mi conclusión entonces? Que el promedio de la glicemia es distinto en al menos uno de los estados nutricionales, con un 5% de significación. ¿Cuáles son distintos? No tengo idea, uno no puede saber de antemano, porque aquí son tres. Cuando son solo dos grupos, como el test T, si uno dice es diferente, uno mira los valores de los promedios y sabe al tiro cuál es mayor, cuál es menor, porque son dos grupos, pero acá tenemos tres. Ahí está. Al mirar los valores nomás, ¿a dónde creen que debe estar la diferencia significativa? Es normal. El normal versus... Sobrepeso y obeso. Exacto, el normal con los sobrepesos y el normal con los obesos, uno esperaría que hubiese diferencia. Y entre sobrepeso y obeso, uno esperaría que acá no hubiese diferencia significativa. Pero eso es la parte descriptiva. ¿Ya? Entonces uno espera que ahí esté la diferencia. Y seguro que es el que está dando que son todos distintos. Porque H0 es que son todos iguales o alguno es distinto. ¿Cuál puede ser que entre todos pueden ser distintos? Solo dos, solo tres, cualquier combinación. ¿Ya? Y para saber a dónde está la diferencia significativa, lo que se hace son los test de comparaciones múltiples. ¿Ya? O el post hoc. Y en este caso vamos a ver según Bonferroni. Entonces, ahora les sigo agregando nomás más cosas al comando. El comando sigue siendo el mismo. One way, mi variable respuesta, el factor, coma, el tab para que me muestre esta tabla descriptiva y pongo al final BOM de Bonferroni. Entonces, ¿qué me entrega? Me vuelve a entregar la parte descriptiva, me vuelve a entregar el ANOVA con el test de la varianza y al final agrega el test de comparaciones múltiples. ¿Ya? Y ahí dice comparaciones y lo marqué. Vamos a mirar ahora solo esta parte. Según Bonferroni. Y me entrega este cruce acá. ¿Qué significa estos Bárbara, valores? ¿Sí? mi pregunta es porque cuando uno hace los comandos, de una u otra forma, claro, uno elige Bonferroni, pero cuando uno va por el sistema de ventana, el software a uno le dan otros autores como para elegir. ¿Cuál es el motivo de usar Bonferroni? Yo lo olvidé. No me... Ah, ya. Mira, los más utilizados está Bonferroni, por lo menos los que yo más he visto, Chefé, Tukey. ¿Cuál usar? No varía mucho, la verdad, Joana. Unos son más estrictos que otros. Entonces, y principalmente ahí yo diría que depende del área que uno trabaja. Si, no sé, pues en general vaya
X y a donde en esa área casi todos lo hacen con Chefé, mejorarlo con Chefé para que sea comparable y lo puedan discutir. Pero todos tienden hacia lo mismo. Son, por supuesto que son fórmulas distintas. Uno es un poco más exigente que otro y eso pudiera variar un poco, pero todos tienden a lo mismo. Límite, ahí puede ser que según un autor u otro uno diga que hay diferencia y otro que no, pero todos tienden más o menos a lo mismo. ¿Ya? Y acá en general nosotros en la área de salud yo lo he visto harto el Bonferroni, por eso lo dejé como Bonferroni. Sí, tal vez igual a veces revisar la revista a la que uno quiere enviar, cuál es la que siempre ellos colocan como un post hoc. Exacto. Más que nada para después cuando Muchas uno gracias, Margarita. compare o habla que sean sobre el mismo lenguaje. Sí. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos los valores y el valor de arriba es el promedio y el valor de abajo es el valor P. Ya. El valor de arriba es el promedio, pero ¿el promedio de qué? Acá dice que es el promedio de la fila menos columna. ¿Qué se refiere con eso? Voy a hacer con el lapicito a ver si queda más. Este valor está haciendo este con este. Por lo tanto, está tomando, ¿cierto?, el sobrepeso menos peso normal. Entonces, los valores yo los saqué acá de la tabla, que eran los 85 y 80. Ahí están. Entonces, acá solo para que ustedes vean. Voy a checarlo un poquito. Ahí sí. 41 que está acá es la diferencia promedio de qué? De el peso con sobrepeso menos el peso normal. O sea, es el 87,78 menos 80,36. Y esa diferencia dice que es significativa. ¿Entre qué? Entre el peso promedio, disculpa, el promedio de la glicemia de los niños con peso normal versus con sobrepeso, que esa diferencia es significativa. ¿Ya? Entonces ahí explico eso aquí abajo. Ya, luego dígame usted la diferencia entre el sobrepeso con obesidad. La diferencia entre sobrepeso y obesidad, ¿Sí? No hay diferencia. o sea, no, pues sería, entre la diferencia sería menos 0,26 y finalmente no existe diferencia significativa. Exacto. ¿Y entre el peso normal y obeso? 7,15 y tampoco hay diferencia significativa. Ya, muchas gracias. Así es. Y ahí está el gráfico, los box plots, que eso se ocupa harto cuando uno hace ANOVA. Ahí sí que muchas veces lo expresan. ¿Y qué me está indicando? Que la glicemia de los con peso normal era distinto con sobrepeso, pero con obesidad no. ¿Qué puede haber pasado ahí que uno mira o raro, o por lo menos a mí me llamó mucho la atención, porque yo esperaría que el normal fuera distinto con el sobrepeso y con obesidad, ¿ya? Y acá la glicemia de la glicemia es mayor en sobrepeso, más que obesidad. Y lo que pudiera estar afectando acá el valor, creo yo, poquitos niños con obesidad. Entonces yo creo que el problema va por ahí, por el tamaño de la muestra, porque el delta acá es 7,4 y acá es 7, si lo aproximo queda 7,2. Es súper poquita la diferencia.
y acá dice que esta diferencia es significativa y esta no. Y ni siquiera esta es un valor P de 0,6 que estuviese en el límite. Así que creo yo que lo que está sucediendo acá es principalmente por la cantidad de niños con obesidad, que son pocos. ¿Ya? Pero si yo leo lo que dice el test estadístico y todo, es que solo hay diferencia entonces en el promedio de la glicemia entre los niños con normopeso y sobrepeso. Solo ahí se encuentra entonces diferencias significativas. Y eso sería todo. Entonces lo que hacen en los papers muchas veces es que hacen este gráfico y acá ponen los asteriscos a donde hay diferencia o no. Pero hicimos, se realiza la NOVA, se hace todo este test, todos estos procedimientos y en la parte gráfica uno después lo expresa o lo pone, pero ya realizando el test. Y abajo, si yo pongo asterisco acá y digo entre solo normal y sobrepeso, pongo un asterisco y digo que ahí hay diferencia significativa, debería decir qué test utilicé y qué test de comparaciones múltiples utilicé también. Ya yo debería poner que utilicé ANOVA con Bonferroni, ajustando el test de comparaciones múltiples. ¿Ya? Y eso uno debería agregar. ¿Dudas, preguntas? En realidad que pensé que me iba a demorar más, pero como hemos hecho paso a paso, acá, y era la misma idea, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este? ¿No? Profe, ¿Sí? profe, ¿le Dime. podría hacer una pregunta que quizás se escapa un poquito? Ya, dime, Eh, Daniel. ¿Podríamos hacerlo como gráfico? ¿Como gráfico? Graficar con nuestros datos en el programa. El boxplot, este que hice, Ajá. sí, por supuesto. De veras, no Como, dejé ese comando. como para aprender el graficar. Mira, les voy a mostrar para que vean acá en gráficos, en Stata, yo pongo gráficos y ahí me aparece, está toda esa posibilidad de gráficos. ¿Ya? El gráfico de barra y el de torta en general les recomiendo hacerlo en Excel nomás y ahí amononarlo, arreglarlo, etc. El de punto es el de dispersión. Ahí está el histograma. Y este es el gráfico de caja o el box plot, el que está en inglés debe decir box plot, ese es el gráfico que hicimos. ¿Ya? Entonces si hago clic ahí, me tira esta ventana. Y en general es súper sencillo hacer esos box plots, porque me pregunta qué variable quiero. En este caso era el salto, ¿cierto? Y en el tiempo 1. ¿Dónde está salto? Acá en el tiempo 1. Luego voy a categoría. Hago clic acá en el grupo 1. Y acá pongo, era según estado nutricional, en Nutri. Y ponemos OK. Ya voy a hacerlo de nuevo por si alguien en la ventana principal te pregunta qué variable. Entonces ahí pongo el salto en el tiempo 1. Luego voy a la siguiente ventana que se llama categoría. Hago clic en el grupo 1 y pongo que mi variable que agrupa, la variable categórica es el estado nutricional en el tiempo 1. Y pongo OK. Se demora un poquitito, pero no es mucho. Y luego sale
nos muestra el gráfico. La única, o sea, y ahí está. Ah. Y ahí está el peso normal, sobrepeso y obesidad. Los famosos bigotes. Sí. Yo hice otra cosa, pues nadie me dijo nada. Yo decía, ¿por qué me da el gráfico tan distinto? ¿Se dan cuenta, no? Que aquí era menor y tiende a subir y mi gráfico salió al contrario. El normal era mayor y tiende a disminuir. ¿Qué hice distinto? Cambiaste el orden, pusiste salto máximo. Sí, Y era glicemia. cambié la variable, no me di cuenta. Puse salto, no glicemia, pues. Por eso me da nada que ver. Bueno, ahí aprendí más la variable continua siempre y la otra categórica. Así se hacen los voxplots. Y luego en Stata ya queda el comando, que es gráfico box de voxplot, la variable continua. Entonces bastaría cambiar nomás acá mi variable continua por la glicemia. Y luego, cuando cambiábamos de ventana, lo que uno pone acá es over estado nutricional. ¿Por qué no se pone by? Yo les voy a mostrar, porque uno puede hacerlo y se puede graficar y ahí lo vamos a ver la diferencia. Al poner el comando by, me entrega cada uno por separado. Y no se alcanza a distinguir la diferencia. Mira la diferencia entre ese y este. Tendría que achicarlo acá en Word. A ver si ahí se observa mejor. ¿Qué diferencia hay? Ojo, y ahí es cuando mucha gente juega con los gráficos y muestran lo que quieren que nosotros veamos. Eso es lo que hay que tener cuidado de los gráficos. Estos están todos bajo la misma escala, el normal, sobrepeso y obesidad. Todos parten desde 70 hasta 110. Pero, por ejemplo, acá en obesidad, bueno, también parte de 70 ahí a 110, pero está mucho más chiquitito. ¿Cómo se ve el gráfico? Más achatado que acá. Lo mismo pasa con los pesos normal o sobrepeso. Entonces es importante, si quiero comparar los tres, que estén los tres juntos bajo la misma escala, porque si no se distorsiona lo que uno mira. ¿Ya? Así que es el cuidado que hay que hacer. Entonces, en general, cuando hago los voxplots, por eso yo digo el comando siempre, en vez de poner by, la variable, es poner over, para que me entregue todos bajo en el mismo gráfico. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Cierto? ¿Queda clara? Sí. Bárbara, y si hay diferencias significativas entre gráficos, ¿cómo colocas el asterisco? Mostrar el asterisco en la diferencia que hubo. Sí. No, eso ya hay que hacerlo en PowerPoint o algo así, pero tiene que ser ya a mano. No puedo dentro del mismo gráfico poner las diferencias, que me diga que aquí hay diferencias significativas, no hay un comando así. Solo grafica nomás, porque el gráfico es solo descriptivo. Eso lo hacemos nosotros para visualizar y remarcar
que hicimos el test y que quita diferencias significativas. Así que eso hay que hacerlo aparte. En Word, en PowerPoint, en Paint, etcétera. Ok, gracias. Ya de nada. Uno lo deja como figura y ahí uno lo arregla. En el caso de los valores del gráfico, que hay un outlier, ahí Ujú. es más recomendable sacarlo o dejarlo, porque ese Eh, valor podría haber incidido en que no se reflejara la diferencia significativa entre el normopeso y el obeso. pudiera ser. Yo creo que va más por el N, pero Ya. ese outlier, muy buena tu pregunta, pero hay que discutirlo harto. No es tan sencillo sacarlo porque se supone, uno esperaría que con todos tus criterios de inclusión y exclusión, uno trata de aminorar bastante estas cosas, estos puntos que se escapen. Pero a veces puede pasar y si se puede pasar, no es llegar y eliminarlo nomás, porque me entorpece el análisis, lo saco, no es tan sencillo, no. Así que uno tiene que ir analizando. Hay distintos tests que uno puede ver para ver si ese punto es influyente o no es influyente, etc. Hay más estadísticas que uno pudiera ver eso para poder contestar. Pero no Ya. es llegar y sacar. Ahora, si fuera una glicemia, no sé, voy a inventar de a lo mejor de 800, uno dice, no, es imposible, eso se va. Ahí uno lo saca ni lo piensa. Si no, si voy a chequear el valor en mi cuestionario, en la ficha clínica o lo que sea, y dice 800 porque está malo, pues. No puedo asumir que 80, si también eso es lo otro que pasa mucho. Yo Ya. veo muchos investigadores que a veces están conmigo, me pasan la base, me están explicando de qué se trata, y yo digo, oye, acá hay un 800, no, ese tiene que ser 80, cámbialo. A mí no me gusta trabajar así, o sea, uno debería chequearlo en el cuestionario, a donde sea, y mirar, no llegar y suponer que está el valor. ¿Ya? Pero está bien la pregunta. Bien, gracias. Ya, de nada. Ya, entonces podemos armar el archivo DO para que ustedes traten de replicarlo. Con el ejemplo de abajo están los comandos ya del taller, pero traten de no mirarlo, solo lo que vamos a hacer ahora, y con esto traten de realizarlo. ¿Ya? Para que no sea copiar, pegar nomás. Entonces, primero vemos el supuesto de normalidad. Y así lo podemos ir arreglando. O lo que podemos hacer es escribir el comando general nomás. Y vemos la interpretación. Va. Y es la nueva cuando se cumple todos los supuestos. Entonces, supuesto de normalidad era by source, mi variable categórica, 2 puntos, swing, y mi variable continua. Luego está el de homogeneidad de las varianzas. Y acuérdense que tiene que ser con uno pone ya el comando de la ANOVA, pero no voy a poner nada más porque lo único que voy a mirar va a ser la parte del test de las varianzas. Y si se cumple, ya sigo con el ANOVA. ¿Ya? Y ahí está, guardar. Y ahí entonces está todos los pasos que hicimos. Y el gráfico. Podríamos dejar al tiro anotado el comando.
que siempre viene de la mano junto con el ANOVA. Y podemos poner acá el gráfico, el box plot. Y ahí está. Entonces, si pongo ejecutar todo y no marco nada, me ejecuta todo lo que tengo, ¿cierto? Acá en el do, completo. Y ahí me hizo el supuesto de normalidad de para cada uno de los pasos. Luego el test de homogeneidad de varianza. Yo me tengo que acordar que solo tengo que ver esto, por eso está en el Word allá marcadito. Y luego el ANOVA. Y si pongo ambos, me tira todo completo, el ANOVA completo. ¿Qué significa completo? El tab con la parte descriptiva, la tabla ANOVA, el test de la homogeneidad de varianza y las comparaciones múltiples. Y luego pedí el gráfico y el gráfico siempre se abre en una ventana aparte que ahí se realiza. Dejé salto. Ya lo vamos a cambiar para que quede bien hecho. ¿Ya? Entonces, esta es como toda la estructura que uno debería hacer para hacer el ANOVA. Si voy en estadística, recuerdo como dice la Joana, hay más opciones. En general, para comparaciones múltiples está Bonferroni, Chefe y sale esto, el CDAC, que ese no lo ubico mucho. Así que si pido Chefe, bueno, ahí puede ser Bonferroni. Acá la variable de respuesta era glicemia y el factor era el estado nutricional. Y ahí está según Chefe. Y si ustedes se fijan, mire el valor P. Este es por Bonferroni y este es por Chefe. El normal con sobrepeso, según Bonferroni, el 6 y según Chefe 0,30. Bonferroni, acá es 133, acá 130, acá es 1 y acá es 99,7. Muy parecidos. ¿Ya? Así que si quieren Chefe, acá está Chefe. Este sería Chefe y pueden ver según, etcétera. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ya. Entonces, pudieran partir con la pregunta que realicé yo en el Word para que ustedes lo realicen, para que veamos las dudas ahora que les surjan. Y les voy a subir al tiro acá en el chat el de la ANOVA para que no tengan que estar escribiendo. Para que tengan el molde ahí al tiro. La ANOVA, ¿y cuál fue lo que hicimos? Ya, ANOVA primero. Ya, ahí se envió. Y envié el no paramétrica también, el que yo hice ahora. Así que vean el enunciado, tratan de hacer y ir entendiéndolo. Se rechaza o no, cumple los supuestos y ahí lo podemos ver con más detalle y comentarlo.
¿Ya? Así que yo creo que van a ser las 6:30. En unos 10 a 15 minutos vuelvo a preguntar a ver si hay alguna duda.